Penguin Random House Audio presenta Abraza a la niña que fuiste. Sana las heridas del pasado y reconecta con tu interior. Escrito y narrado por Marta Segreyes. Notas sobre la gramática y los sucesos descritos en el audiolibro. Es importante que sepas que durante la preparación de este audiolibro he tenido en cuenta, siempre que ha sido posible, el uso del lenguaje inclusivo. Además, en el texto empleo el femenino tanto para las interpelaciones al oyente como para la voz narrativa, puesto que la mayor parte de las personas que atiendo y muestran interés por el contenido que creo son mujeres. Al tratarse de una narrativa de experiencias profesionales y personales, me ha resultado mucho más sencillo hablar de mi niña interior, aunque este audiolibro va dedicado a cualquier persona que desee escucharlo, independientemente de su identidad y expresión de género. Las situaciones y casos que relato están basados en hechos reales, aunque a quienes implican aparecen con nombres ficticios y ligeramente modificados para preservar su intimidad. De antemano, lamento si no describen tu experiencia o si sientes que no te representan. Espero que sepas que tu vivencia es válida, aunque yo no hable de ella explícitamente. En ocasiones describo el modelo tradicional de familia, y me refiero a un padre y a una madre, pues son las historias de las personas que he atendido en terapia. Aunque, por supuesto, también tengo presentes otros modelos familiares desde una perspectiva inclusiva. Familias monoparentales, homoparentales, de acogida, de adopción, reconstituidas. Es probable que a medida que avances sientas que se te remueven ciertas heridas del pasado, o que aparezcan en ti algunas sensaciones incómodas. Aunque el audiolibro está pensado para hacer un recorrido de forma progresiva y cuidada, si en algún momento sientes que es demasiado para ti, te recomiendo que te des el espacio para parar y pedir ayuda si fuera necesario. Todo estará bien. Este audiolibro ya es tuyo, y puedes retomarlo cuando quieras. Introducción. La hora de reconectar. En ciertas ocasiones, el malestar empieza a aflorar cuando menos lo esperamos. Empezamos a sentirnos desanimadas, perdidas o inquietas sin motivo aparente, justo cuando las cosas empezaban a ir bien, o cuando llega la calma tras una experiencia adversa. En definitiva, en ocasiones sentimos malestar, pero no vemos ninguna situación en nuestro día a día con la que relacionarlo. ¿Alguna vez te has puesto enferma justo cuando arranca el fin de semana o tus vacaciones, mientras que de lunes a viernes te has sentido llena de energía? Es como si tu cuerpo esperase al fin de semana, que tienes descanso y que bajan los niveles de estrés para dejarse conquistar por la enfermedad, asegurándose de que vas a tener fuerzas para combatirla. Pues con las experiencias adversas de la infancia ocurre algo similar. Parece como si esperaras a sentirte segura para hablar de todo aquello que te dolió, como si el cuerpo supiera cuándo vas a ser capaz de hacer frente a la incomodidad. Aunque hace tiempo que se dieron esas situaciones, sus efectos aparecen más tarde, probablemente cuando estás preparada para atenderlos. Si has llegado hasta este audiolibro, supongo que tras escuchar estas palabras ya sabrás a qué me refiero. Algo así me ocurrió a mí. Con 21 años sentía que todo iba bien en mi vida. Vivía con mis padres, la relación con ellos era buena, tenía amigos con los que salir, todavía no tenía demasiadas responsabilidades y contaba con mucho tiempo para el ocio y el disfrute. Aún así, sentía que me faltaba algo. Notaba una especie de vacío interior. Por aquel entonces trabajaba como psicóloga con población infanto-juvenil, de 0 a 18 años, y yo misma me percibía como una niña, al lidiar con las emociones de los menores que llegaban a terapia. No me veía preparada para contener la intensidad de su malestar, sobre todo porque durante mucho tiempo yo había ignorado el mío. Aunque tenía una ocupación como adulta, por dentro me sentía pequeña, vulnerable, abrumada, y a medida que iban pasando los días y no atendía la raíz de mi malestar, empezó la ansiedad. A mi alrededor había hecho todo lo que tocaba hacer, o todo lo que creía que se esperaba de mí en los diferentes ámbitos de mi vida, así que no entendía mi malestar. No parecía que la sensación tuviese relación con lo que me ocurría en el presente. Un día el malestar fue tal que noté que me faltaba el aire y se lo comenté a una de las directoras del centro en el que trabajaba. Cuando decidí compartir mis sensaciones y decirle que me parecía que no lo estaba haciendo bien, que había días que me costaba ir a trabajar y que pensaba que por eso les estaba fallando, ella me respondió que para nada. De hecho, teníamos percepciones distintas. Me felicitó por el buen trabajo que estaba haciendo. Entonces soltó la gran pregunta que lo cambiaría todo para mí. Marta, ¿te has planteado ir a terapia? A partir de ese momento empecé a indagar en mi interior, pero no con la intención de reparar mi infancia, al contrario.
Solo quería eliminar el malestar cuanto antes, quitármelo de encima y rápido, removiendo todo eso lo menos posible. Y aunque encontré enfoques que me permitieron conseguir lo que me proponía, que intervienen desde un modelo biomédico centrado únicamente en factores biológicos y sin atender a factores psicológicos y sociales, en mi caso solo fueron una solución temporal. Con el tiempo necesitaba volver a terapia, inundada por la sensación de no haber encontrado las respuestas que buscaba. Constantemente me decía, tiene que haber algo más. Debía de haber algo en mi pasado, oculto entre mis recuerdos, que explicara por qué me sentía así. En mis pensamientos aparecían las mismas preguntas que las personas que hoy empiezan terapia conmigo suelen hacerse. ¿Lograré controlar las situaciones que me voy encontrando o siempre tendré ansiedad? ¿Las cosas que me duelen hoy me dejarán de doler algún día? ¿Esa sensación de vacío mejorará o seguiré sintiendo siempre que falta algo? Y así, entre un proceso y otro, me topé con el concepto de la niña interior. Primero aprendí la teoría y luego la integré. Para dejar de sentir dolor, como yo quería, primero tuve que empezar a asumirlo. No hubo caminos cortos, atajos ni trucos fáciles, sino un proceso en el que confiar. La experiencia de ver cada vez con mayor claridad las respuestas a las preguntas que me había estado haciendo durante tanto tiempo fue reveladora, muy dolorosa y a la vez sumamente reparadora. Antes de comenzar la terapia y trabajar con mi niña interior, estaba enfadada y triste conmigo misma. No me sentía una buena adulta, lo que para mí implicaba hacerlo todo bien, no tener dudas en el camino, no abrumarme por ninguna situación, saber muy bien cómo gestionar las emociones y no sentir nunca incomodidad. Esta imagen tan poco realista es en realidad la que construimos a partir de las experiencias que hemos vivido con algunos adultos que conocimos durante nuestra infancia. Personas que pocas veces conectaban con nosotras o mostraban sus emociones, sus miedos, sus temores, como tampoco celebraban sus logros o reían a carcajadas. Así, aprendimos a negar, reprimir o minimizar nuestra emotividad y a sentirnos solas con ella. Durante el proceso de reparar heridas, he aprendido a identificar lo que siento y a regularlo mejor para darme aquello que necesito, ser más flexible y menos rígida, a comunicarme y a no callarme, a entenderme y no juzgarme, a acompañarme y acercarme cada vez más a esa niña que fui, siendo la adulta que necesité. Pero todo esto te lo quiero contar en detalle, para que tú también puedas conocerte mejor, reconectar con tu niña interior y transformar tu presente. Empecemos juntas. 1. El inicio del camino. Muchas personas viven su día a día sin integrar emocionalmente las experiencias del pasado. Cuando hay situaciones que nos han sobrepasado y las hemos vivido en soledad, se quedan dentro de nosotras, como en pausa. Y para integrarlas y avanzar, necesitamos sentirnos seguras. Esas experiencias las consideramos traumáticas por el hecho de que cuando ocurrieron, sobrepasaron los recursos que teníamos para afrontarlas, y las personas a nuestro alrededor tampoco tenían herramientas para acompañarnos. Desde una perspectiva terapéutica, cuando trabajamos con el trauma psicológico, diferenciamos dos tipos. El trauma con T mayúscula. Es al que nos referimos cuando hablamos de una experiencia concreta, como una guerra, un accidente de tráfico, un abuso. El trauma con T minúscula es el que pone en peligro nuestra integridad de manera repetitiva, como la invalidación emocional, el acoso escolar, los castigos. Dedicaremos más espacio a hablar de ello. Por ahora, déjame decirte que en este audiolibro nos centraremos en el trauma con T minúscula. Si has tenido la suerte de que en la escuela te hayan enseñado sobre las emociones, en mi caso no recuerdo que fuera así, la verdad, seguramente habrá sido sobre el papel y clasificándolas como buenas o malas. Pero es poco probable que hayas aprendido a identificar la emoción en el cuerpo y a dejarla salir, a atravesar una experiencia exteriorizándola y a reparar en cómo cambia. Por ejemplo, el nudo en la garganta antes y después de dejar salir las lágrimas. En mi práctica como psicóloga también empecé tratando las emociones desde el papel, sin saber la importancia de entender nuestra historia, identificar emociones, reparar vivencias y regular estados para trabajar con ellas. De hecho, hace unos años, yo misma te habría hablado de controlar emociones, superar la ansiedad para siempre y no prestar atención a la rabia de un niño, porque es la educación emocional que hemos recibido en general. Habría sido mucho más acogedor que me acompañase una persona capaz de sostener mis emociones más intensas, sensible a mis necesidades, disponible para calmarme y alentarme. No obstante, tampoco creo en responsabilizar a nadie. Creo que los adultos que nos criaron
no nos ofrecieron este acompañamiento sencillamente porque no fueron criados ni aprendieron a relacionarse de este modo. Por suerte, gracias a mi formación y mi interés personal, he aprendido lo que necesitábamos en la infancia y lo que tuvimos en realidad. Así, he podido acercarme a cómo me habría gustado que me acompañaran cuando era una niña. Cuando existe una vasta distancia entre nuestras necesidades y lo que recibimos, es cuando sentimos ese vacío interior del que te hablaba, la sensación de que lo tenemos todo, pero nos falta algo, y de ahí la necesidad de integración del elemento emocional de nuestras experiencias pasadas. Imagínate que pudieras separar, por un lado, los acontecimientos que viviste y por otro, las emociones que estaban implicadas, y que esas dos partes estuvieran en alturas diferentes de unas escaleras, unas en el primer piso y otras avanzando contigo. Esto es lo que ocurre con las experiencias traumáticas que nos sobrepasan. Las emociones se quedan atrapadas en ese momento y guardamos los recuerdos sin la parte emocional. Imagina a alguien que pasaba mucho tiempo sola en casa porque sus padres trabajaban e intentaba no darles qué hacer porque siempre estaban muy cansados. Si añadiéramos la parte emocional a esta situación, sin la intención de modificarla, sino de retratarla de la forma más completa posible, el recuerdo cambiaría y sería algo así como: pasaba mucho tiempo sola en casa porque mis padres trabajaban mucho y yo me sentía sola. Necesitaba que me dijeran que era normal que los echase de menos. Me dolía que no tuvieran energía para jugar conmigo. Con el tiempo, los acontecimientos y experiencias vividos han ido subiendo los escalones hacia los pisos más altos, las nuevas etapas vitales. Acabar un curso en el colegio, cambiar de instituto y conocer gente nueva, cortarte el pelo como querías, tener llaves de casa y volver sola de clase. Sin embargo, es como si las emociones se hubieran quedado siempre en el primer piso, sin subir ningún escalón, porque nadie celebró con nosotras el final de curso. Nos decían que era lo que teníamos que hacer. Nadie nos preguntó si ese cambio nos daba miedo o si había algo que nos preocupase cuando cambiamos de instituto. Tampoco si estábamos preparadas para volver solas a casa, o si nos hubiera gustado. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción del vídeo. Podrás escucharlo sin coste con la prueba de 30 días de Audible.